Muchas gracias por estar aquí de nuevo en los seminarios del área de biofisicoquímica de la UAM Iztapalapa. Hoy nos toca estar presenciando el seminario de un invitado que viene de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor José Francisco Morales Domínguez, que nos va a presentar su ponencia titulada Aplicaciones de biotecnológicas de nanopartículas de plata sintetizadas en plantas. Gracias. Doctor Francisco, por favor, si gusta empezar su plática, aquí estamos. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y buenas tardes. Comparto la presentación. ¿Sí se ve, Leo? ¿Sí se ve? ¿Sí está viendo la presentación? Sí, sí se ve la presentación. Ok. Bueno, como les comentaba, Leo, este fue un título tentativo de hace algunos días y se pensaba cambiarlo porque yo trabajo principalmente con plantas en lo que es biología molecular de plantas y recientemente, hablo de unos 4 años, hemos estado trabajando con la síntesis de nanopartículas de plata, que se le llama síntesis verde en plantas, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar hoy es algo relacionado con unos trabajos que ya hemos publicado y más que nada con la aplicación de estas nanopartículas en plantas y otros microorganismos. Bueno, estos resultados son de parte de la doctora Cristina, que es una colaboradora que está con nosotros, y de algunos estudiantes de doctorado ya egresados, ¿no? Bueno, entonces, así como una introducción, la síntesis de nanopartículas, pues recientemente se ha dividido en dos palabras prácticamente inglesas, que es el top-down y el bottom-up approach, que esto significa que proceden ya sea de elementos complejos o de moléculas sencillas, como aquí se ve, ¿no? Déjeme ver si tengo el apuntador, ¿vale? Entonces, pues hay diferentes formas de hacer la síntesis de nanopartículas, una que es síntesis química, otra síntesis física, y la que está recientemente en moda, por decirlo así, es la síntesis biológica, que esta síntesis biológica se puede usar de varios extractos de microorganismos o de diferentes organismos como son plantas, algas, bacterias o diferentes tipos de hongos, aunque recientemente ya se le ha dado otro término que es biogénesis, la cual implica que principalmente en plantas se pone en un medio especial con los elementos que se quiera hacer las nanopartículas, que puede ser plata, cadmio, cobre, y que la planta crezca en ese medio y ya por procesos se sintetizan esas nanopartículas, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos de síntesis, que es la química y la física, pues se ha postulado que son un poco tóxicos para el medio ambiente y para la síntesis, bueno, para la persona que lo produce, ¿no? Entonces, una manera más sencilla y barata y no tan tóxica es la síntesis biológica o síntesis verde, que es la que nosotros generalmente estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues la síntesis no es más que nada extraer, yo me voy a referir ahorita a la síntesis de nanopartículas de plata en plantas. Simplemente es extraer, ahora sí, para la redundancia, extractos de la planta de interés, mezclarla con solución de nitrato de plata, hacer la mezcla, dejarla en agitación cierto tiempo a cierta temperatura y se obtienen las nanopartículas, ¿no? Así de una manera muy sencilla y el tiempo es relativamente corto y el costo es muy, muy bajo, ¿no? Pero sin embargo, para obtener las nanopartículas hay un proceso de caracterización. Sí, que eso va a depender de las propiedades físico-químicas de cada nanopartícula y de cada planta que se esté utilizando. Uno de estos que estábamos comentando hace un momento, pues es la espectroscopía ultravioleta visible en un rango de 300 a 800 nanómetros, ¿sí? Y esto es característico para cada tipo de nanopartículas dependiendo la procedencia del extracto. Generalmente da un pico entre los 400 a 500 nanómetros, ¿sí? Que es conocido como el famoso plasmón. Entonces, en este pico es donde se caracterizan las nanopartículas. Voy a hablar en este caso de nanopartículas de plata, ¿no?
Entonces, ese plasmón es muy sencillo, se utiliza el espectro a esta absorbancia y se obtiene un pico más o menos a esta longitud de onda. Esa es una de las primeras características y yo creo que es la primera para ver la verificación de nanopartículas, ¿no? El otro que también es muy esencial es la microscopía electrónica de barrido. Con esta técnica nos permite ver el tamaño y la forma de las nanopartículas. Aquí hay un ejemplo que más adelante lo vamos a ver de unos artículos que hemos publicado. Y también podemos ver hacer un promedio del tamaño de las nanopartículas, ¿no? Y eso es muy importante porque dependiendo de su forma, también se ha visto que es la actividad de cada nanopartícula. Otra herramienta fundamental es la espectroscopía de dispersión de rayos X, de energía de rayos X, conocida como EDRX, ¿sí? Con esta técnica es muy valiosa ya que podemos ver los elementos que están asociados a las nanopartículas, ¿no? Como está aquí. Hay una tablita de los elementos que conforman las nanopartículas. Es muy importante porque no solamente hay elementos de tipo, sino puede haber otros compuestos que están asociados a las nanopartículas de plata. Otro tipo bueno, les voy a mencionar los que más se usan. Hay otros más complicados, pero digo, no tan complicados, pero sí varían algo, ¿no? La dispersión de luz dinámica, ¿sí? O famoso DLS, que esto nos da lo que es el diámetro hidrodinámico, que es muy importante, ya que se refiere cuando las nanopartículas están en una solución, dependiendo qué tipo de solución, tienden a tener un tamaño diferente al que se analiza en microscopía electrónica, ¿sí? Y eso es debido a que se están aglomerando con otros compuestos procedentes de la planta, ¿no? Y el otro que también se utiliza y es para analizar lo que se llama, perdón, el potencial Z, que es la electroforesis láser Doppler. Esta técnica, pues, más que nada nos ayuda para ver la carga que tienen nuestras nanopartículas con otros compuestos. Mientras tenga una carga, ya sea positiva o negativa, generalmente puede ser negativa, nos dice que es la capacidad, ¿sí? Para poder estar mejor en solución durante cierto tiempo. Entonces, estas características o estas técnicas son muy importantes para poder caracterizar nuestras nanopartículas. Y en base a esto, una vez sintetizadas y caracterizadas, pues se han hecho varios estudios, aquí les menciono una tablita ya de varios vegetales o de varias plantas que se han hecho de diferentes extractos, principalmente de hojas, como tomillo, nopal, ajo, y diferentes características de nanopartículas, generalmente esféricas, a veces no reportan ni las características. Actividades, principalmente cuando sintetizamos nanopartículas en planta, una de las principales actividades que vemos es antimicrobianas, ¿no? Bueno, y es una tabla donde se han hecho muchos experimentos a partir de extracto de diferentes plantas. Y las aplicaciones que se han dado generalmente a nanopartículas de plata, pues fueron inicialmente las actividades antimicrobianas, antibacteriales que inhiben la inhibición de la pared celular, inhibición enzimáticas, inhibición de la síntesis de proteínas, estrés oxidativo, en virus y en hongos, pues ahí están algunas de las características principalmente de estas nanopartículas, ¿no? Y este es un esquemita propuesto por varios investigadores, cómo actúan las nanopartículas de plata para inhibir el crecimiento o desarrollo de las bacterias principalmente, ¿no? Ya que pueden directamente provocar especies reactivas, sintetizar o provocar la síntesis de especies reactivas de oxígeno, o los iones plata pueden migrar dentro de la bacteria y modificar toda la maquinaria genética de la bacteria, lípidos, bueno, el DNA, lípidos, proteína y degradarlos, ¿no? Entonces, una manera muy general de cómo es la activación o el mecanismo de acción de estas nanopartículas de plata en bacterias, ¿no? Y sobre esto se han dado muchas aplicaciones, ya mencionaba lo que es contra eliminación de microorganismos, en la medicina también hay muchos estudios, en electrónica, agricultura, y también se han hecho en desinfección y purificación de superficies, de agua, de aire, de hospitales, ¿no?
Pero también se ha visto qué efectos tienen sobre organismos vivos, como son plantas, animales y algunos animales acuíferos, como los rotíferos y peces, ¿no? Pero en plantas, ¿qué es mi línea de trabajo? ¿Qué se ha hecho o qué es lo que queremos hacer con estas nanopartículas? Pues uno es mejorar la fotosíntesis de las plantas, la acumulación de compuestos fenólicos como antioxidantes, la expresión de genes en respuesta a un tipo de estrés o diferentes tipos de estrés, incrementar el rendimiento de los cultivos y por lo tanto la biomasa tanto fresca como en seco. Y esto puede mejorar la estabilidad de la membrana, la toma de nutrientes, la síntesis de antioxidantes, la actividad enzimática, contenido de osmolitos protectores y la germinación de semilla, ¿no? Y una de las aplicaciones que se le está dando ahorita recientemente, ya sea que se puede aplicar estas nanopartículas, ya sea en la fase foliar o aplicación en suelo directamente o en la raíz, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que queremos nosotros hacer con las nanopartículas de plata a partir de la síntesis verde. Y obviamente esto pues nos tendría mejoras en los cultivos, ¿sí? Principalmente de interés económico y para el humano, ¿sí? Pero sin embargo, algo que también es importante y hay que considerar es que el uso excesivo de nanopartículas, ya sea por síntesis química o cualquier síntesis, un uso excesivo que se va al medio ambiente, pues va a provocar algún daño. Eso ya se ha visto discutiblemente. Y la dispersión en el medio ambiente puede provocar tanto daños en la parte terrestre, en el acuífero, microorganismos y de hecho hasta en los humanos y animales, ¿no? Entonces, para esto nosotros, pues, hicimos digamos, uno de los primeros trabajos fue hacer síntesis verde, que aquí les presento, este artículo es del 2020. Hicimos síntesis verde de nanopartículas de plata a partir del fruto del nopal, que es Opuntia ficus indica, que es la tuna, pero acá en el centro norte del país, en los meses de agosto, septiembre, hay mucha producción de tuna. Entonces, la cáscara es la que se desecha. Nosotros quisimos aprovechar esa materia orgánica para hacer la síntesis de nanopartículas. Entonces, nosotros trabajamos con esta variedad que le llaman blanca y utilizamos la cáscara, ¿no? Y este artículo, hicimos esta síntesis con el fin de darle una utilidad para el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces empezamos trabajando con una planta tratadora aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hicimos toda la síntesis, como está aquí el esquemita, el extracto de la cáscara de tuna, la mezcla con el reactivo y se hizo nuestra síntesis de nanopartículas de plata, ¿no? El procedimiento fue el siguiente, como está aquí, del afluente. Nosotros primero quisimos ver qué tantas bacterias había después de la cloración de esas aguas, ¿no? Entonces el esquema es el siguiente, ¿no? Los residuos se almacenan y antes de que se haga la cloración, nosotros hicimos una muestra para ver cuántas bacterias estaban ahí presentes y después de la cloración hicimos otro muestreo para ver qué tan efectivo era esa fase de cloración. Y de esa manera hicimos un trabajo prácticamente en el 2020, que fue la pandemia, nos lo echamos bioquímicamente porque no había otras para identificar bacterias. Y de aquí, pues, fue la síntesis. Aquí lo que fue el famoso plasmón, 435 nanómetros, es el pico donde pudimos ver las nanopartículas de plata, ¿no? Y esta es la microscopía electrónica, donde pudimos caracterizarlas de una forma esférica. El diámetro, como ya sabido, el diámetro más o menos de las partículas va entre 1 a 100 nanómetros. El promedio era de 70 nanómetros más o menos. Y hicimos el análisis EDXMA, donde se pudo observar algunos de los elementos presentes y a mayor cantidad, como aquí lo menciono, es de plata, ¿no? Entonces, sobre esto, ya una vez caracterizadas, lo que hicimos fue ver el diámetro hidrodinámico, ¿sí? Obviamente era mayor que las que están en la microscopía electrónica debido a la aglomeración
más bien la interacción con otros sustratos derivados de la propia planta, el potencial Z, que fue un negativo, ¿sí? Lo cual quiere decir que pueden estar más estables dentro de dentro de una solución, ¿no? Entonces, lo que nosotros en parte hicimos fue ver qué bacterias estaban presentes antes de no tratadas, sin cloro, y encontramos 430 bacterias coliformes, de esas 150 eran fecales, algunas están aquí identificadas, algunas eran digamos, muy nocivas para el humano. Después de la cloración bajó el número de bacterias, pero pues, de esas muestras que analizamos, ustedes pueden ver al agregar 0.5 miligramos por mililitro de nanopartículas de plata derivadas de tuna, pues vimos que prácticamente llegó a cero, ¿no? O sea, ya no había tantos, se las echó de volada, ¿no? ¿Sí? A las, a los, a la media hora de hacer análisis en cajas Petri, se echó por completo todas las bacterias que eh, de, no se pudo eliminar mediante la cloración en esta planta tratadora. Entonces, esto fue uno de los primeros análisis que hicimos y síntesis de nanopartículas, pero con la idea de tener un fundamento para poder ayudar en las plantas tratadoras. Posteriormente a esto, queríamos hacer un sistema de cómo integrar nanopartículas a la planta tratadora. Realmente, por mi ignorancia o carencia de estudios sobre un diseño mecánico o algo así, para esto no se pudo hacer y fue en tiempos más o menos de la pandemia y hasta ahí llegó, ¿no? Pero lo importante fue que pudimos hacer la síntesis de nanopartículas de plata a partir de desechos orgánicos de la fruta de la tuna y que sí se pudieron eliminar con 0.5 miligramos por mililitro, perdón, en media hora estas bacterias nocivas, ¿no? Seguido a esto, con este artículo, pues seguimos interesados para ver qué tanto se contaminaba al medio ambiente. Entonces, para esto publicamos otro artículo, este salió el año pasado, que es la toxicidad de nanopartículas de plata, de las mismas de Opuntia, ¿sí? En tres sistemas, ¿no? En modelos que es Danio Horario, que es el pez cebra que está aquí, que se utiliza como modelo para toxicidad de muchas, digamos, zonas de agua, ríos, lagos, ¿no? O estanques para ver la toxicidad que hay presente, y otra que es en plantas, que es la planta modelo Arabidopsis thaliana. Nosotros queríamos ver qué concentración de nanopartículas de plata sintetizadas por este esquema podían ser tóxicos para el ambiente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ver, trabajamos con embriones de peces, ¿sí? Y si eclosionan o no, o siguen desarrollándose bajo estas nanopartículas de plata a diferentes concentraciones. Utilizamos, aquí están, como un control, obviamente fue el agua sin ningún compuesto, y utilizamos lo que fue un extracto de tuna, que está aquí en la gráfica, y sorprendentemente vimos que el extracto ayudó mucho al desarrollo de los embriones y aún de un buen desarrollo del pez. O sea, como que esos extractos le ayudaron, ¿no? A una buena alimentación a los peces, ¿no? Pero conforme se iba aumentando la concentración de nanopartículas, pues aquí vemos que a 1.2 miligramos por litro simplemente no eclosionaron, se murieron, ¿no? Entonces, desde a las 48 horas, más o menos a partir con 0.15 de miligramos, perdón, por litro, una concentración de estas nanopartículas ya tiene efectos tóxicos sobre los peces, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay una mortalidad cuando utilizamos 1 miligramo, ¿sí? ¿Sí? Al 100% a las 96 horas de estos embriones, ¿no? Entonces, una de estas ideas es que pues hay que tener cuidado con lo que se está haciendo con estas nanopartículas, porque en parte es muy bueno, pero cuando se echa en el medio ambiente es muy tóxico, ¿no? Y esta es una figura de las
del desarrollo de muchos de los peces, dependiendo de la concentración de las nanopartículas. Aquí, por ejemplo, este es el control, este es el extracto, ¿sí? Sin nanopartículas, el extracto de las tunas, y vean que hasta se desarrolló mejor los peces, ¿no? Y a partir de varias concentraciones de punto 15 en adelante, pues ya tuvieron diferentes deformaciones en su desarrollo, ¿no? Y eso fue lo que quisimos demostrar, la toxicidad de nanopartículas en ambientes acuosos, ¿no? Y lo que pasó con plantas, pues en Arabidopsis, este es el control, y aquí vemos que a una concentración a la más alta, pues la planta no se desarrolla, sufren clorosis, no hay desarrollo de raíces, como está aquí, como está en esta gráfica, pero sin embargo, a una concentración muy baja de estas nanopartículas, pues sí favorece el crecimiento y desarrollo muy bien de estas plantas. Entonces, una baja concentración de nanopartículas en un medio in vitro favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas. Pero una alta concentración sí es muy peligroso porque pues simplemente no se desarrollan bien las plantas, ¿no? Y también esto se ve afectado en la producción de varios componentes, como aquí vemos como la raíz o la cantidad de clorofilas y carotenoides, que son los principales componentes para que una planta se desarrolle, ¿no? Y también hicimos algo de inhibición bacteriana. Aquí les muestro con lo que fue con E. coli, con Pseudomonas y con Staphylococcus aureus, que en un tiempo de 10 minutos, a una concentración de 0.5, aquí para E. coli se las echa de volada, ¿no? Esta fue una actividad, se graficó el logaritmo, que esto significa que el 99.99% de las bacterias se inhiben su crecimiento, ¿no? Entonces son muy efectivas las nanopartículas contra estas bacterias. Lo mismo sucedió con Pseudomonas, ¿sí? A los 10 minutos, aquí está con 0.5. Sin embargo, para Staphylococcus aureus fue con un miligramo por litro, ¿no? Todas aquí fue a los 5 minutos, ¿no? O sea, tiene un potencial muy fuerte para inhibir el crecimiento de muchas bacterias, pero va a depender qué tipo de bacteria también, ¿no? Y también aquí hicimos con hongos, algunos hongos que son nocivos para la producción de vegetales de interés, como por ejemplo Colecotrichum, Cladosporium y Aspergillus. Vimos que también a esta concentración de 0.25 miligramos por litro inhiben el desarrollo de estos hongos, ¿no? Y de esto se trató este artículo, de la capacidad citotóxica o tóxica de estas nanopartículas. Y ya una vez animados en la producción de nanopartículas de plata, pues quisimos ver si qué tan factible era hacerla con otras plantas. Y aquí hicimos con rábano, con betabel y con albahaca, ¿no? Y aquí lo que queríamos ver es si con estas nanopartículas, como nosotros trabajamos mucho con cultivo de tejidos vegetales, era ver si estas podían ser aplicables para las infecciones de semillas y poder germinar de una manera más rápida y sencilla que otros compuestos o fitohormonas que se utilizan mucho en cultivo vegetales. Entonces hicimos la extracción de estas nanopartículas de plata a partir de estas plantas, ¿sí? Y esto es un esquema de diferentes nanopartículas de plata que se han hecho en diferentes plantas, pero también qué es lo que contienen esos extractos donde se sintetizan las nanopartículas. Y esos extractos pues traen muchos compuestos aromáticos, alifáticos, terpenos, alcoholes, alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides. También es algo muy importante porque eso va a ayudar a ese efecto de las nanopartículas que se vea en las plantas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y hicimos el plasmón, cómo es la síntesis a través del proceso, del tiempo, algunos compuestos fenólicos que nos basamos en ácido gálico y algunos otros compuestos como antocianinas, ¿no? Que contenía cada uno de estos extractos unidos a las nanopartículas. Y también por ahí hicimos una cromatografía de capa fina para ver qué otros compuestos de interés
o metabolitos podrían tener los extractos, ¿no? Y aquí son, aquí pudimos ver, más bien se pudo observar que dependiendo de la planta, la forma de nanopartículas será diferente. Por ejemplo, aquí con beta vulgaris o betabel, más bien son como láminas, y en albahaca hay una combinación tanto láminas como esféricas, y en rábano la mayoría son esféricas, ¿no? Y el tamaño aquí se los menciono en estas gráficas. Eh, y esas nanopartículas las utilizamos para desinfectar semillas en este lado de guayaba, porque estas semillas son muy recalcitrantes, tardan mucho en germinar. Entonces, lo que único que pudimos ver es un efecto con las nanopartículas de rábano, que casi germinaron el 60% en comparación con el control. El control fue un protocolo que utilizamos en el laboratorio a base de desinfectantes comerciales como cloro y alcohol, ¿no? Y, y nosotros también hicimos con Arabidopsis directamente con las semillas a una concentración de 0,01 de nanopartículas. Y aquí están el control con betabel. Se vio que había una más, a esa concentración de partículas, hay un alargamiento de lo que es la raíz, pero con estas, ustedes pueden ver con la de albahaca, no crecen tanto y mucho menos con la de rábano. Entonces, dependiendo de la nanopartícula, su procedencia, tiene un efecto diferente en la semilla, ¿no? En este caso de las nanopartículas. Y lo que hicimos, por otro lado, los medios que nosotros generamos para que germinen medios sintéticos artificiales, que es el MS, ahí ese medio le agregamos nanopartículas y ahí echamos las semillas para ver cómo germinaban. Y como ven, la mejor respuesta que obtuvimos fue con la de betabel, ¿no? Aquí, y salió muy bien. Las otras tardaron mucho en crecer y tenían un poquito de malformaciones, a pesar de que tienen una concentración muy baja, ¿no? Y también hicimos contra algunas bacterias. Aquí los que trabajamos en ingeniería genética utilizamos mucho bacterias como es Agrobacterium tumefaciens para transformar genéticamente o modificar las plantas. Ahora ya está un poco en desuso por todo eso de la edición génica, ¿no? Pero también se utiliza Agrobacterium. Y Agrobacterium tumefaciens, dependiendo de la cepa, es muy virulenta. Y a veces es muy difícil poderla quitar del medio, inclusive de las plantas, ¿no? Entonces, para eso nosotros aislamos Agrobacterium tumefaciens y las pusimos en contacto con otras partículas. Y vean, con betabel, a la hora se echó casi el 100% de esas, ya no había nada. Con rábano, eh, se echó aquí a las 2 horas. E. coli también lo vimos con Klebsiella oxytoca, también a la hora, ¿no? O sea, y repito, ¿no? Dependiendo del tipo de nanopartículas y la procedencia, van a tener diferentes efectos también sobre las bacterias, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante porque cuando alguien quiere trabajar, o está trabajando con ingeniería genética para modificar las bacterias tumefaciens en las plantas, y no se puede quitar o no se puede eliminar por ningún antibiótico, pues la recomendación es las nanopartículas, por lo menos nanopartículas de plata a partir de síntesis verde por betabel, que fue lo que más nos resultó aquí, ¿no? Y ya con estos resultados, tomamos esas nanopartículas de plata a partir de betabel para ver el crecimiento y desarrollo de plantas de cactáceas. Como sabrán, las cactáceas, muchas de estas son nativas de nuestro país y generalmente ahorita se utilizan mucho como plantas de ornato debido a, digamos, a la belleza de sus flores, ¿no? Y han sido saqueadas inmoderadamente de muchos estados, ¿no? Y son vendidas clandestinamente. Entonces nosotros queríamos analizar el efecto de estas nanopartículas a partir de nanopartículas de plata a partir de síntesis verde de betabel y ver cómo afectaba en dos especies de cactáceas. Bueno, eso es el betabel. Esta que es Mamillaria bombicina,
Es una cactácea muy pequeña que es nativa de aquí del estado de Aguascalientes, zona de Zacatecas y de Jalisco. Y como pueden ver, la reglita pues es muy pequeña y es muy padre verla en vivo, ¿no? Porque su hoja está, su flor está muy bonita, ¿no? Entonces es una cactácea a lo muy grande, de unos 10 centímetros, ¿no? Y la otra que estudiamos fue la famosa pitahaya. Es el Iniceus undatus, que es la que da el fruto conocido como el fruto del dragón, ¿no? Que es muy comercial y curiosamente los que producen más este fruto son los chinos, ¿no? Entonces, como las cactáceas tienen un proceso de desarrollo muy lento, queríamos ver si nuestras partículas tendrían algún efecto sobre el crecimiento y desarrollo de esas cactáceas. Y tomamos esas nanopartículas. De hecho, este artículo ya está aceptado. Yo creo que ya nos lo tienen que enviar esta semana o la próxima. Y lo que vimos nosotros fue algo muy sorprendente, ¿no? Mamilaria, el control bajo condiciones muy pequeñas, pues no pasaba nada, y concentraciones muy altas, de hecho no había ni desarrollo de raíz, ¿no? En cambio, con pitahaya, con una concentración de 25 miligramos por litro, la raíz crece exageradamente, como se ve aquí, ¿no? Y otras concentraciones, pues simplemente hay más elongamiento de la raíz con su control. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros nos, digamos, queríamos ver un efecto más grande si había mayor cantidad de brotes, como están aquí, para poder propagarlos, pero no fue así. El efecto que tuvimos o que observamos fue una producción de raíces bastante grandes y muchas, ¿sí? Como está aquí a partir de los cereos, que esas las pusimos en invernadero y crecieron muy bien. Con el tiempo estuvieron más que el control, ¿no? Entonces, como conclusión de este artículo, es que sí hay un efecto sobre cactáceas, pero hay que ver o analizar qué tipo de nanopartículas y también va a depender de qué fuente y depende también dónde las vayas a aplicar. Lo que vimos aquí también fue, bajo microscopía electrónica, el daño que provocan cuando es el exceso de estas nanopartículas en la parte aérea de la raíz, ¿no? Hay malformación de las células y de algunos tubos, ¿no? Y por otro, creo que se me pasó ponerlo, vimos la expresión de algunos genes marcadores, porque cuando tienen nanopartículas o hay la exposición de nanopartículas a estas plantas, hay un estrés, provocan un estrés. Entonces usamos unos marcadores de unos genes que se llaman glioxalasas. Vimos que en verdad se incrementan estos genes y eso se demostró que estas nanopartículas sí están bajo estrés. Perdón, estas plantas están bajo estrés cuando son expuestas a estas nanopartículas a ciertas concentraciones, ¿no? Y en general, así muy sencillo y muy rápido, espero no haberlos dormido. Esta hora da mucho sueño. Y esto es lo que tenemos ahorita de los diferentes estudios, síntesis de nanopartículas que hemos hecho en plantas. Bueno, lo que sigue es la aplicación en plantas en suelo, ¿no? En suelo me refiero a que vamos a tener un sistema de aspersión de nanopartículas en plantas como frijol, a ver qué efectos tienen, ¿no? Igual ver otras plantas de interés. Y la otra propuesta es ver que también estas plantas qué efecto tienen sobre células con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería presentar sobre algunos estudios que hemos hecho por acá en nuestro laboratorio. Y pues, dudas o preguntas, pues aquí estamos, ¿no? Y es todo de mi parte, así muy rápido. Gracias, Frank. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, pregunta, dudas. Mi ¿Sí? tocayo. A ver. Sí, aquí háblale. Háblale Hola, al hola. micrófono, por favor. Doctor, ¿se me escucha? Sí, claro, sí, sí, sí. Ok, hola, buenas tardes. Una duda nada más con su artículo en donde estudian el daño al ambiente. Ajá. Solamente lo probaron en condiciones ideales de crecimiento, digamos, en agar. No lo hicieron en, digamos, algún ecosistema
real o con condiciones parecidas a un ecosistema real, pensando que fuera ahí donde fueran a parar las nanopartículas de plata? No, 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 todo esto fue bajo condiciones in vitro. Te refieres a las plantas, ¿verdad? Sí, al artículo donde están estudiando el daño que pueda tener en el ambiente. Sí, sí, sí. A ver si, no sé si ¿y lo estoy Ajá. compartiendo? O ya? Vemos ya, ahí está. Ajá. Es ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, todo fue bajo condiciones in vitro. Ok. Sí, de hecho, ese era uno de los otros objetivos que teníamos que hacer y vamos a ver, pero el problema, bueno, ahorita que recuerdo sí lo intentamos, pero Ajá. tuvimos problemas porque hay una aglomeración de las nanopartículas con los componentes de la Tierra. Entonces, como que Ah, no ok. se ve muy bien su actividad. Sí, entonces Sí, como que para desarrollar un sistema para ver cómo interactúa sin que afecten otros compuestos de la tierra o del suelo, ajá. nanopartículas, es algo complicado, sí. Sí, como para poder tener una aproximación más real, ¿no? De lo que pudiera suceder Sí, en el sí, sí. ambiente, en algún suelo o ecosistema en específico. Sí, sí, sí. Porque de Ok. hecho ya muchas de estas se utilizan eh, para como fitorremediador, las nanopartículas en contacto con la planta, ¿no? Y ha habido estudios que le ponen metales pesados, ¿sí? Ajá. Y es lo que queríamos hacer, pero nosotros tuvimos ese problema con al menos con estas que sintetizamos, ¿no? Como que no dejaban la interacción, sí lo vimos, porque no había ni nanopartículas en la raíz ni nada, ¿no? Sí, fue un show, pero sí Ok, estaría bueno. bueno hacerlo, sí. Sí, sí, es una buena aproximación, ¿no? Como para Sí, empezar. Eso. sí, Ok. sí, Sí, bueno, sería todo. Gracias. sí, buena idea, sí, está bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. me pareció muy interesante la plática, sobre todo la aplicación, pero bueno, creo que siempre quedan algunas dudas, como por ejemplo, yo no soy especialista en materiales ni tampoco en nanopartículas, pero si yo quisiera hacer nanopartículas de plata o otros métodos para hacer nanopartículas de plata, eh, ¿qué se hacen? O sea, porque lo que me llama la atención es que de los extractos de las plantas es lo que reacciona para que a final de cuentas se puedan formar las nanopartículas. Sí, sí, como en el esquema que yo les presenté, se puede utilizar cualquier parte de la planta como extracto, o también ya se utilizan varias bacterias y hongos. Simplemente se le pone, según lo que usted quiera hacer, si son nanopartículas de plata, de cobre, de zinc o de oro, o le pone la solución química, ¿sí? Y hay un agente reductor que son los compuestos o los extractos que tiene naturalmente la planta. Entonces, eso se va a generar las nanopartículas. Pero también aquí, no sé si sea inconveniente, pero también conviene que durante ese proceso, en las nanopartículas que se formen de cualquier elemento, vayan unidos otros compuestos de extractos de la misma planta que puedan servir como para dar una acción mayor, ¿no? Por ejemplo, muchos metabolitos secundarios, flavonoides o ácidos que por ahí sean antioxidantes, va a ayudar mucho al efecto o la actividad. No sé si más o menos me expliqué. Sí, o sea, en general, hasta donde entendí, saben que las nanopartículas, además de contener desde luego la plata, pues arrastra algunos otros Exacto. compuestos que están contenidos en los extractos, pero entonces am, no se sabe La pregunta es, no se sabe la la estructura. homogeneidad Exacto. de la nanopartícula de plata, ¿no? O sea, si es un flavonoide el que se le pega o es un betacaroteno o algo así, ¿no, verdad, Sí, Frank? ¿Sí sí, sí, saben? sí.
Sí, por ejemplo, nosotros hicimos, y eso fue lo que nos hicieron que nos preguntaban en el segundo artículo, que cómo se demostraba que los extractos llevaban algunos metabolitos. Entonces, yo recuerdo que en el 2020 estábamos en pandemia y lo que hicimos fue hacer un análisis de cromatografía en capa fina para saber qué tipo de metabolitos tenía, ¿no? Y tuvo algunos flavonoides, ¿sí? Que ya se sabe que están implicados, son como agentes antioxidantes. Y sí, puede haber otros estudios más sofisticados que nos indiquen qué tipo de metabolitos hay, ¿no? Por ejemplo, en los extractos estamos analizando ahorita por HPLC o acoplado masas, o que también, o de gases, perdón, acoplado masas, que nos pueden indicar qué tipo de metabolitos están en los extractos, pero son un montón, ¿no? Sí se puede. Sí. Ok, y la otra pregunta que tenía es si a nivel mundial existe ya algunas regulaciones en cuanto a el manejo de nanopartículas, sobre todo con aplicaciones ambientales. Híjole, hasta ahorita que yo sepa, no. Lo que sí sé es que se están sintetizando mucho y se están utilizando para todo, ¿no? De hecho, ahí hasta hay ya unos calcetines que llevan nanopartículas para eliminar el mal olor y los hongos, ¿no? De los pies. Entonces, sí, la producción ha sido masiva, ¿no? No solamente de plantas, sino químicamente son más potentes. Se ha visto que algunas químicamente de la síntesis son más potentes que las verdes, ¿no? Pero el daño es más severo, ¿no? No lo sé, bueno, hasta ahorita no sé si hay una regulación, pero es buena pregunta, lo voy a investigar. Sí, Digo, porque con los resultados que mostraron, sobre todo más impactante en el pez cebra, sí, sí, sí. si eso les pasa a ellos, ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Oh, sí, sí, Y sí. a partir de qué concentraciones Claro, sí. y cómo pueden llegar ese tipo de partículas pues a nuestras fuentes de agua, ¿no? Sí, 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 por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, yo cuando empecé con eso estaba muy emocionado, ¿no? Igual que todos los investigadores, pero ya después que vimos la toxicidad dije, bueno, hay que hacerlo primero en laboratorio y ya vemos más adelante qué pasa, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a usted, buena ¿Alguna pregunta. otra pregunta, muchachos? ¿No? Ok. A ver, Sí, Richie. creo que Nora no Ah, tiene. Nora, ¿quieres preguntarle algo? Dis- Sí, sí, sí. disculpe, bueno, yo nomás tengo una pregunta. Presentó SEM, pero no sé si le hicieron microscopía de transmisión, sobre todo para ver la estructura química. ¿Qué tipo de nanopartículas eran los que tenían? No sé si, No, la verdad, creo que esa no la hicimos, es una que nos falta, sí. Esa lo ajá, hicimos en otro artículo que fue síntesis química, creo. Sí. porque no sé la plata, no sé en cuántos espacios cristalinos pueda cristalizar o cómo se puede encontrar en las nanopartículas. Entonces, no sé, dependiendo la planta, no sé si tengas diferentes también nanopartículas estructuralmente hablando. Entonces, Bueno, lo que sí tiene la planta, creo que por ahí lo hicimos, lo hicimos por absorción atómica para ver la cantidad de plata que tiene la planta, porque también es un compuesto que está integrado como parte de los minerales que se encuentran en el suelo, ¿no? ajá, ajá, ok. Y, y ese es otro, porque ahora con lo que es la biogénesis, que tú puedes poner a la planta en un medio o en la tierra, en el suelo, y le agregas el sustrato que sería, por ejemplo, nitrato de plata, la planta la absorbe, ¿no? Y entonces ya es más fácil que a partir de la hoja, ya sin necesidad de hacer extractos, tengas tus nanopartículas, ¿no? Ok. Sí. Y la otra, ¿no le exploraron las propiedades ópticas a las nanopartículas? No, es que te comento que hubiera sido bueno, ¿no? Porque todos estos investigación prácticamente fueron en 2020, 2021, entonces era muy complicado, ¿no? Muy complicado hasta enviarlas por mensajería, no te aceptaba nada, ¿no? Pero sí hay muchos procesos que quisiéramos retomar para hacer todo esto
pues nos damos un viaje a Aguascalientes, ¿no? Claro, claro. Sí, Para sí, sí. recoger nanopartículas, ¿no? Sí, aquí hay Claro, sí, estudiantes. estaría muy bien. Para eso son Frank, las colaboraciones y por eso me invitó Leo. sí, Frank, aquí hay estudiantes que trabajan con todo eso, sacan plasmones y todo eso de nanopartículas, pero ellos las acoplan a fagos, Sí. para hacer origamis y nanovarillas, o sea, cosas que tienen que ver con viruses, ¿no? Pero sí, claro, Frank. Pues bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok, si no, Frank, pues muchas gracias. Te leo tu constancia de gratitud y de tu plática y te la hago llegar después por correo, ¿va? Y ahora que nos vamos en Ok, agosto, te la paso físicamente, ok, bien, 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 sin ningún problema. ¿sí? Entonces, el Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, así como el área académica de biofisicoquímica, extienden la presente constancia a el doctor José Francisco Morales Domínguez por su participación con la ponencia Aplicaciones biotecnológicas de nanopartículas de plata sintetizadas en plantas, en el marco del ciclo de seminarios del área. Eh, Firman al calce el doctor Jorge Garza Holguín, jefe del Departamento de Química, la doctora Iraís Vera Robles, que es la jefa del área académica de biopsicoquímica, y un servidor. Gracias, Frank. No, gracias a ustedes.